Mire conmigo hasta el final. Poncio Pilato es un personaje que fue mencionado en las Escrituras Sagradas en solo una ocasión, pero a pesar de ello, desempeñó un papel fundamental en los eventos bíblicos, siendo directamente responsable de la crucifixión y muerte de Jesús. Su nombre se hizo conocido en todo el mundo y aún hoy se le recuerda por permitir que los judíos eligieran liberar a Barrabás, un criminal temido y peligroso de la época, en lugar de Jesús, a quien sabía que se le acusaba injustamente. A pesar de que su esposa había soñado con Jesús la noche anterior y le aconsejó a su esposo que no se involucrara con él, Pilato terminó entregando a Cristo para ser crucificado. Después de la elección del pueblo a favor de Barrabás, Pilato realizó el gesto que lo marcó para siempre. Se lavó las manos, mostrando que no tenía nada que ver con esa injusta decisión. En el video de hoy, hablaremos sobre la vida y también sobre la trágica muerte de Poncio Pilato. Después de todo, ¿quién fue este hombre? ¿Cómo llegó al poder? ¿Por qué se lavó las manos y permitió que Jesús fuera crucificado? Y también, ¿cuáles fueron las trágicas consecuencias de las decisiones equivocadas que este hombre enfrentó? Quédate conmigo hasta el final porque te sorprenderás. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Simplemente haz clic en el botón de suscripción que está justo debajo del video y activa la campana de notificación para que recibas directamente en tu teléfono los próximos videos que publique. ¿De acuerdo? Entonces empecemos. En el escenario histórico del primer siglo después de Cristo, el Imperio Romano se desarrollaba y se volvía cada vez más poderoso. Y fue precisamente en este periodo que surgió un personaje que dejaría su huella en la historia, Poncio Pilatos. Era miembro de la alta sociedad romana y se convirtió en prefecto de la provincia de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo, durante el reinado del emperador Tiberio César. Pero antes de conocer toda esta historia, es necesario entender el contexto histórico que moldeó la vida y el legado de Pilatos. Para comprender mejor la importancia y el poder de Roma durante la época de Jesús, podemos observar el tamaño de su territorio. El Imperio Romano se extendía por una gran área, comenzando en las Islas Británicas, donde hoy está Inglaterra, y llegando hasta Egipto. También abarcaba desde España hasta Asia Menor, que hoy conocemos como Turquía. Y debido a este inmenso territorio, el Imperio Romano tenía que lidiar con muchas culturas y religiones diferentes, incluida la de los judíos. Judea era una provincia muy importante para Roma, ya que esta región se encontraba en la costa este del mar Mediterráneo, desde donde llegaban y partían embarcaciones comerciales hacia todo el mundo. Resulta que el pueblo de Judea no aceptaba bien la ocupación romana y por lo tanto, el lugar vivía en una tensión constante. La relación entre los gobernantes romanos y la población judía era delicada, ya que los judíos tenían costumbres y creencias religiosas completamente diferentes a las de los romanos. Mientras los judíos creían en el Dios de Israel, los romanos adoraban a varios dioses paganos. Además, las personas de Judea no aceptaban ser una provincia romana, porque creían que habían heredado su tierra de Abraham. Así que Roma tenía que mantener una mano dura para seguir teniendo dominio sobre esa región, y es en este momento cuando aparece Pilatos. Conocido por su autoridad y responsabilidad, fue designado por el emperador para ser el prefecto del lugar, y una de las responsabilidades de este líder era mantener el orden en la población utilizando la fuerza, si fuera necesario, y también se encargaba de la recaudación de impuestos del pueblo. De hecho, antes de ser llamado por Jesús para unirse a su ministerio, el discípulo Mateo trabajó directamente con Pilatos, siendo uno de los recaudadores de impuestos de los judíos. A pesar de que la Biblia deja muy claro la existencia de Poncio Pilatos en la historia, algunos pensadores ateos insisten en afirmar que es simplemente una figura folclórica creada para ilustrar la historia de Jesús, que, según estos filósofos, también es ficticia. Sin embargo, si la Biblia, Jesús y Pilatos son productos de la imaginación de alguien, ¿cómo es que el rostro de Pilatos está grabado en algunas monedas romanas de esa época y cómo su nombre está inscrito en la base de una estatua encontrada en las ruinas del teatro romano de la ciudad de Cesarea Marítima? Además, existen varios libros de filósofos de la época de Jesús que hacen referencia a Pilatos, incluido el historiador judío Filón, que lo describió como un hombre inflexible, temeroso y muy cruel. En uno de estos registros históricos, se afirma que Pilatos quería construir en Judea un gran acueducto, que no era más que un canal grande que servía para llevar agua a las regiones que no eran bañadas por los ríos. Para ello,
exigió que el templo de Jerusalén proporcionara dinero para esta obra. Los sacerdotes del templo no estaban de acuerdo con la idea, diciendo que ese dinero era sagrado, y fueron amenazados por Pilatos con el aumento de impuestos. Finalmente, acordaron pagar por esa construcción, con la condición de que nadie supiera del acuerdo y que el agua pasara por los depósitos del templo. Los judíos pronto percibieron el plan y se enfurecieron. Muchos salieron a las calles para protestar contra los sacerdotes y también contra Pilatos, y algunos fueron arrestados y condenados a muerte por rebelión contra el imperio. Sin embargo, ninguna atrocidad cometida por Pilatos puede compararse con la que se hizo contra el Hijo de Dios. Cuando Jesús fue arrestado por las autoridades religiosas, que lo acusaron de blasfemia y de proclamarse rey de los judíos, lo llevaron ante Poncio Pilatos para que tomara una decisión sobre el destino de ese hombre. Y aquí vale la pena hacer una breve pausa en la historia para mostrarte algo muy interesante. La participación de Pilatos en el destino de Jesús, y por ende, en la vida de todos nosotros, los cristianos, fue registrada en los 4 evangelios del Nuevo Testamento de manera un tanto diferente según cada uno de los autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo ve a Pilatos como un hombre de personalidad débil y sin poder de decisión, lo cual queda muy claro en el capítulo 27, donde interroga a Jesús y, a pesar de saber que el Señor era inocente, ofrece al pueblo la opción de liberar a él o a Barrabás. También en este capítulo encontramos la historia de la esposa de Pilatos, que aconseja a su esposo que no se involucre con Jesús, pero termina siendo ignorada. Por otro lado, el Evangelio de Marcos presta más atención al deseo de Pilatos de liberar a Jesús de esa condena, sorprendiéndose incluso por el hecho de que un nazareno no quisiera defenderse de esas acusaciones. En cierto momento, Pilatos llega a cuestionar a la multitud que pedía la crucifixión, tratando de persuadirlos a cambiar de opinión, preguntando en voz alta: ¿qué mal ha hecho él? El apóstol Lucas describe a Pilatos como un líder que no quiso asumir la responsabilidad de una decisión tan importante. En el capítulo 23, después de no encontrar ninguna culpa en Jesús, intenta pasar la responsabilidad a Herodes Antipas, un príncipe de Judea, que había sido responsable de ordenar la decapitación del profeta Juan el Bautista 3 años antes. Como Herodes devolvió la responsabilidad a Pilatos, éste la entregó al pueblo judío. En el Evangelio de Juan, podemos ver una postura más arrogante de Pilatos, que cuestiona a Jesús cuando él dice ser el rey, y se burla del Mesías cuando él afirma que vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Ahora, volviendo a la historia, los líderes religiosos judíos presionaron a Pilatos para condenar a Jesús, diciendo que él representaba una amenaza para el orden público y el poder romano. Sin embargo, el verdadero temor de esos hombres era que Cristo provocara una revuelta entre los judíos. En el libro de Juan, la Biblia dice que Pilatos interrogó a Cristo, quien afirmó que su reino no era de este mundo y que él había venido para dar testimonio de la verdad. Al escuchar eso, Poncio Pilatos consideró a Jesús inocente de las acusaciones de rebelión contra Roma y César. A pesar de no encontrar ninguna culpa en ese hombre, Pilatos no tuvo el coraje de mantener su posición frente a los judíos que querían la crucifixión de Jesús. Dado que la situación entre judíos y romanos no era buena en ese momento, Pilatos prefirió complacer a esas personas en lugar de ir en contra de lo que creía que era correcto. Como parte de una tradición en la Pascua, ofreció liberar a un prisionero. Pilatos propuso liberar a Jesús, pero la multitud pidió la liberación de Barrabás, un criminal condenado, en lugar de Cristo. Al ver que su esposo estaba siendo presionado por el pueblo, la esposa de Pilatos, Claudia, lo alertó sobre el error que estaba a punto de cometer. Veamos lo que dice la Biblia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él, diciendo: «No tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él». Observen esto, hermanos, pero ante la insistencia de la población y el temor de desencadenar una gran revuelta popular, Pilato se lavó las manos públicamente, simbolizando que no tenía nada que ver con esa decisión y que la responsabilidad recaería sobre el pueblo y los líderes religiosos. Luego, Jesús fue crucificado en el Calvario, fuera de Jerusalén. La participación de Poncio Pilato en la narrativa bíblica terminaba allí, pero su vida como líder del Imperio Romano en Judea continuó. Incluso después de haberse encontrado con Cristo, Pilato siguió siendo el mismo hombre malvado de siempre.
Los informes históricos muestran que 3 años después de la muerte de Jesús, Pilato llevó a cabo una acción brutal, ordenando arrestar y matar a algunos galileos que estaban haciendo sacrificios en el templo. Poco después, ordenó a sus hombres que actuaran violentamente contra un grupo de samaritanos que se reunieron en el monte Gerizim, al norte de Israel, creyendo que estaban preparando una rebelión contra el imperio. Los judíos se indignaron tanto con estas 2 acciones de Pilato, que un grupo de líderes de ese pueblo solicitó una audiencia con el emperador Tiberio César para que interviniera en la situación. El resultado fue la destitución de Pilato en el año 37 después de Cristo. Las personas que fueron complacidas por él durante la condena de Jesús fueron las mismas que lo derrocaron del poder. En ese mismo año, el sumo sacerdote Caifás, uno de los principales responsables de las acusaciones y condenas contra Cristo, también perdió su cargo por orden de Vitelius, el gobernador de Siria. Con la muerte de Tiberio César, Roma pasó a ser gobernada por Calígula, un hombre muy cruel. Decidió enviar a Pilato al exilio en la región de Galia, donde se encuentra Francia. Incapaz de aceptar su decadencia, el ex líder de Judea, que desempeñó un papel fundamental en la condena y muerte de Jesús, acabó quitándose la vida. Así termina la historia de Poncio Pilato, solo, lejos del poder y la fama de los que siempre se enorgulleció de poseer. Quiero concluir este mensaje con una reflexión para ti. Lee conmigo lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso, mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que, si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Hermanos, Pilato estuvo ante Jesucristo, y ese encuentro podría haber transformado su vida para siempre si simplemente hubiera mirado al Maestro de la manera correcta, como Hijo de Dios que vino al mundo para dar testimonio de su verdad. Lamentablemente, el poder, la avaricia y la preocupación por lo que otros pensaban crearon oscuridad dentro de su corazón. Esto hizo que este líder romano no pudiera sentir la maravillosa presencia del Espíritu Santo. Vale la pena recordar que el futuro de Jesús no habría sido diferente incluso si Pilato hubiera escuchado a su esposa y decidido liberarlo, porque Dios ya había determinado que su Hijo debía entregarse en sacrificio para liberar al mundo de la condena del pecado. Sin embargo, seguramente Pilato podría haber sido salvo al reconocer y declarar que ese hombre realmente era quien decía ser. De la misma manera, Jesús está ante ti ahora. ¿Cómo lo ven tus ojos? ¿Como solo un profeta judío que fue asesinado por defender su fe, o como el mismo Dios vivo que se hizo hombre y vino a la tierra para salvarnos? Tu decisión no cambiará quién es Jesús y lo que hará, pero ciertamente cambiará toda tu historia desde ahora hasta la eternidad.